Vale, bueno, entonces, bienvenidos a todos, todas, al cuarto encuentro de Café Filosófico, de este segundo ciclo de conferencias que giran en torno a Martin Heidegger. En este encuentro nos acompaña Jorge García, quien es profe e investigador en la Universidad de San Francisco de Quito, en literatura y filosofía, parte de eso, coordinador de artes liberales. Entonces, su tema que expone, después de varios cambios, ha sido la técnica, la pregunta por la técnica en Heidegger. Entonces, sin más, te escuchamos, Jorge. Gracias por venir. No, no, muchas gracias a ti y a Jorge Luis por invitarme. Esta es que la tercera o cuarta ocasión que participo en el Café Filosófico y luego con muchísimo gusto, porque también deja el espacio, ¿no? Como para pensar en las cosas que uno le, le gustan, ¿no? Le provocan. Y nada, encantado de estar aquí. Entonces, yo voy a hablar de la pregunta por la técnica y quisiera hacer algunas delimitaciones primero. En primer lugar, yo no hablo alemán, leo muy poquito, solamente llevé un año, entonces sé pronunciar, me puedo más o menos orientar, pero no leí el original de Heidegger. Yo a Heidegger siempre lo leo en inglés, sobre todo las traducciones de Hubert Dreyfus, porque son más accesibles, ¿no? Hay una especie de intención de ser legible, ¿no? De render una versión legible de los textos. Y también me apoyé en 4 traducciones al español, 2 que deseché, que no voy a utilizar y no las voy a referenciar en la plática de hoy, porque son demasiado complejas, ¿no? Así bastante difíciles de comprender, pero otras 2 voy a ir como poniendo ejemplos de una y de otra, los párrafos que me parece que sea importante leerlos y que sean legibles, los voy a leer de una o de otra, dependiendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta por la técnica es un ensayo que publica Heidegger en 1954, pero que pertenece a un ciclo de conferencias del 49, que él da en la Universidad de Bremen. Ya había sido inhabilitado, ¿no? Por la Comisión de Desnazificación que los aliados manejaban en Alemania, y entonces él se fue dando como conferencias en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, daba conferencias anuales en Davos, ¿no? Con estas personas influyentes de la economía mundial, etcétera. Entonces, esto es parte de eso, y parece que es una reescritura eh, la comprensión. Ok, entonces, quisiera compartir, voy a compartir un par de... Ay, ¿me dejas compartir, Mau? Porfa. Vale, ya vi. Solamente quiero mostrarles un par de diapositivas para mostrarles el itinerario de lo que voy a hablar ahora y dejar un par de conceptos claros antes de, bueno, un poco más claros antes de abordarlos ya en el artículo. ¿Vale? Ya, dale, creo que ahí está. Entonces, sí. Primero nos vamos a preguntar por la técnica. La cita dice él, preguntamos por la técnica y con ello quisiéramos preparar una relación libre con ella. Libre es nuestra relación cuando abre nuestro ser a la esencia de la técnica o a la esencia de cualquier ente intramundano, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue como tratar de traducir esta pregunta de manera que me fuera más fácil la explicación. Y la reformulé la reformulé de esta manera. ¿Cómo es la relación del ser humano con la tecnología? ¿Verdad? Entonces, Heidegger nos dice, tenemos que primero saber cuál es la esencia de la tecnología o de la técnica, ¿verdad? La discusión da 2 respuestas cotidianas. La primera es que la técnica es un medio para un fin y él la denomina la determinación instrumental. Y la otra posible respuesta es la técnica es una actividad humana, por lo tanto es la definición antropológica. Nos dice él, ambas son correctas, ¿vale? Pero no son verdaderas. Entonces ahorita vamos a ver en qué sentido no son verdaderas. Para eso tengo que, o me voy a referir al parágrafo 44 de Ser y Tiempo, que se titula Dasein, Aperturidad y Verdad, ¿no? Donde trata el tema de la aletheia. Aletheia es ocultación, la aletheia también puede ser considerada como verdad, pero para Heidegger no era tal, no son sinónimos aletheia y verdad. Vale. Después de eso, regreso al artículo. Esta es una pequeña desviación que hago para hablar de la desocultación, porque lo voy a mencionar un montón. Después, dice él, ¿cuál es la esencia de la instrumentalidad?
la causalidad. Y después se pregunta cuál es la esencia de la causalidad, el desocultar, ¿verdad? Por eso está la flechita allá para la aletheia y la desocultación de ser y tiempo. Después habla de las formas de desocultar en la Grecia clásica, digamos, y habla de la poiesis y de la physis, las dos formas de producir estaba en el mundo. Es una discusión al respecto. Después habla del desocultar de la tecnología. Ahorita a lo mejor no queda tan claro, pero espero que en el transcurso de la charla sí lo sea, ¿no? Me gustaría que se quedaran con estas palabras. Desocultar de la tecnología viene siendo la esencia al final, esa es la respuesta final. Y tiene que ver con provocar u obligar. Entonces yo me inventé este término desocultar obligante en español, ¿verdad? Es decir, una especie de aletheia que obliga al ser humano a pensar de cierta forma o a hacer ciertas cosas. En español lo llaman provocación de no sé qué. Sí, queda como así. Para mí creo que es más fácil decir obligante y me tomé esa libertad. Después vamos a hablar de lo que es retar, provocar u obligar a la naturaleza a ser solo fuente de energías utilizables, ¿no? Lo que él llama Stellen. Dice ordenar la naturaleza, que es Bestellen, y poner los entes ordenados a disposición, que es Bestand. Y estos tres aspectos del ocultar obligante, ¿no?, conforman lo dispuesto. La estructura de emplazamiento, según unas traducciones, o el framing en inglés, que me parece más fácil de entender, y que en alemán es Gestell, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le hago? Aquí está. Y después la última parte del ensayo habla de la relación entre tecnología y del ser humano, y aquí es donde Heidegger se pone así en su plan poético, como él acostumbra hacerlo, y nos va a hablar de destino, nos va a hablar de peligro, y nos va a hablar de salvación, ¿vale? Entonces, ese es básicamente el itinerario de la charla de hoy. Y también me gustaría que si tienen alguna pregunta o lo que sea, me vayan interrumpiendo para que en la conferencia magistral, si en algún momento me trabo o no explico bien algo, no queda claro, con toda libertad, por favor, pregúntenme, ¿no? Entonces, dice, preguntamos por la técnica, nos dice Heidegger, y con ello quisiéramos preparar una relación libre con ella. Libre es nuestra relación cuando abre nuestro ser a la esencia de la técnica. Entonces, de ahí es, ¿cómo es la relación del ser humano con la técnica? Bueno, para esto, para responder esta pregunta, primero, dice Heidegger, tenemos que responder otra pregunta anterior, que es, ¿cuál es la esencia de la técnica? Okay, aquí tenemos como el primer problema conceptual, porque si se acuerdan en Ser y Tiempo, Heidegger dice la existencia precede a la esencia, ¿no? Entonces la esencia no es considerada como útil para comprender las interacciones que tiene el Dasein, el ser humano, con los entes intramundanos, con el mundo, digamos, y con otras Daseins. Entonces, lo que vendría a ser aquí la esencia, al final del artículo, forma un verbo en infinitivo, que es esenciar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan estas cosas que dice Heidegger, la nada nadea, el mundo mundea. Bueno, la esencia esencia, ¿verdad? Entonces es una actividad, es un verbo que es activo y además es transitivo. Entonces, eso vendría a ser la esencia, lo vamos a ver al final del artículo, pero no me gustaría que se quedaran con la idea de que la esencia son la denominación de atributos que hace que algo sea lo que es y no otra cosa, sino esenciar quiere decir como actuar en el mundo, estar en el mundo ahí puesto, ¿no? Y nos dice una última aclaración. La esencia de la técnica no es algo técnico, algo que se refiere exclusivamente o que nazca, por decirlo de alguna forma, de la propia técnica o de la tecnología, ¿no? Es una cosa como mezclada, es un concepto mezclado. Entonces, como vieron en el PowerPoint, dice, ¿cuál es la esencia de la técnica? Y dice, generalmente se han dado dos respuestas. La primera es, la técnica es un medio para conseguir unos fines, que era la determinación instrumental, y la segunda, la técnica es una actividad humana, que es la determinación antropológica. Entonces Heidegger sugiere que ambas respuestas son correctas, pero no son verdaderas en el sentido de que no desocultan, ¿verdad? Es decir, no logran hacer presente al ser de los entes de manera clara y legible para el ser humano o para el Dasein. Este problema se plantea con mayor amplitud en el parágrafo 44 de Ser y Tiempo, ¿verdad? Como ya les dije, que se llama Dasein, Aperturidad y Verdad, donde Heidegger se pregunta qué significa investigar acerca de la verdad y determina que la verdad, con las comillas, significa lo mismo que la cosa, digamos. Esa sería como la conclusión. Sin embargo, ahí mismo en ese parágrafo plantea que lo verdadero es cuando un
juicio, o se ha considerado que lo verdadero es cuando un juicio que ha sido expresado en un enunciado no desoculta, ¿verdad? Es un estar vuelto descubridor hacia el ente real mismo. Es decir, que una de las relaciones privilegiadas del Dasein con el mundo es a través de los juicios que se forman en la conciencia y que después se expresan a través de enunciados, ¿no? Desocultar es entonces descubrir la verdad del ser de los entes. Verdad, y él menciona el término griego aletheia, sería estar al descubierto de los entes, ¿no? Los entes estarían como descubiertos, detectables, mirables, perceptibles. Y ese sería como el sentido real de verdad, ¿no? Y tendría también, dicen en Ser y Tiempo, un sentido derivado, ¿no? Y el sentido derivado de la verdad sería el usual que nosotros conocemos como la noción de la correspondencia, ¿verdad? La correspondencia, tenemos un juicio que tiene un valor de verdad, es decir, puede ser verdadero o falso, pero ese valor de verdad va a estar determinado por la contraposición del juicio a través de un enunciado con la realidad. Entonces, si yo tengo el juicio de que esta taza es blanca y enuncio la taza es blanca, Nicolás se ríe, siempre las tazas, ¿no? La taza es blanca y luego voy a la realidad y veo, efectivamente es blanca, ahí se presenta la verdad. Bueno, este tipo de verdad no le interesa a Heidegger. A Heidegger lo que le interesa es la verdad como desocultamiento, cómo ver las cosas tal cual son, ¿no? En plan Husserl, volver a las cosas mismas. Dice él, esa es la forma en que el Dasein puede, no dice él, digo yo, esa es la forma en que el Dasein puede navegar, ¿no? Su existencia en el mundo. Otro concepto que también trata en el parágrafo 44 es el de la aperturidad, como dice el título, ¿no? Que tiene tres momentos. Una primera disposición afectiva, después tiene el comprender, digamos, los resultados de la hermenéutica existencial en la que está envuelta el Dasein, y después el hablar de las cosas. Y esto es bien importante porque lo vamos a retomar al final del artículo. El hablar de las cosas es una forma que tiene el Dasein de salvarse del peligro de la tecnología. Pero ahorita vemos ahí, ¿no? Ahora, para finalizar este pequeño discurso sobre el parágrafo 44, Heidegger opina que los entes no es que estén completamente ocultos, ni de manera voluntaria, ocultos siempre, ¿no? Sino que su ser a veces se manifiesta y a veces no se manifiesta. Y entonces lo mismo le ocurre al Dasein, ¿no? Al Dasein, digamos, la pregunta que se hace por sí mismo, una de sus características principales, uno de sus existenciarios, preguntarse por sí mismo. Dice, no siempre uno está preguntándose por sí mismo y no siempre tiene una respuesta, ¿vale? Entonces, esa es la cosa. El mundo, al final, para Heidegger me parece que llega como a lo inefable en algún momento, ¿verdad? Pero ya explicaré eso más al ratito. Entonces, solamente para concluir, la verdad, aletheia es descubrimiento, es revelación o desocultamiento, como se menciona en la mayoría de las traducciones al español, ¿no? Es un desvelamiento que hay detrás de las apariencias de los seres, ¿no? De la eidos, que diría Platón. Ok, entonces, volviendo ahora sí, otra vez a lo de que son correctas, pero no son verdaderas, son correctas en el sentido de que si se pusieran, digamos, como premisas de un enunciado lógico, podrían funcionar, ¿vale? Pero no son verdaderas porque no desocultan, es decir, no nos dan acceso a la esencia de la tecnología. Entonces dice, ok, enfoquémonos en la primera respuesta, la determinación instrumental, la que dice que la tecnología es un medio para alcanzar los fines, ¿no? Entonces aquí evidentemente está el aspecto humano porque ¿quién determina los fines? Pues los seres humanos, ¿no? ¿Quién determina los instrumentos tecnológicos que se convierten en medios para alcanzar esos fines? Los seres humanos, ¿no? Pero dice, pensemos solamente en la determinación instrumental. Y se pregunta Heidegger, ¿qué es instrumentalidad? ¿O cuál es la esencia de la instrumentalidad? ¿No? Dice, la esencia de la instrumentalidad es la causalidad. Y como siempre es Martin Heidegger, dice, ok, entonces ya tenemos ahora causalidad. ¿Cuál es la esencia de la causalidad? ¿No? Entonces, como siempre va así Heidegger, ¿no? Va más profundo y más profundo y más profundo. Entonces, hablamos de la instrumentalidad, dice la esencia de la instrumentalidad es la causalidad, pero ahora, ¿cuál es la esencia de la causalidad? Y aquí se ocupa unas 4 o 5 páginas, son 34 más o menos, para definir la causalidad. Entonces dice,
La primera idea a la que yo puedo recurrir, dice Heidegger, para explicar la causalidad es cómo ha explicado la causalidad Aristóteles, ¿verdad? Entonces, Aristóteles habla de 4 causas. Y cada una de estas causas implica algo diferente para los objetos, ¿no? Que son creados, que son hechos aparecer en el mundo. Entonces dice, la primera causa es la causa material, ¿no? Entonces, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cuál es el material de que están hechas las cosas? La segunda causa es la causa formal, es decir, cuál es el aspecto que adquieren las cosas para hacer tal cosa, tal objeto. La tercera vendría a ser el fin o el telos, ¿verdad? ¿Para qué se va a usar la taza? ¿Para qué se va a usar el cargador? Etcétera. Y luego viene una cuarta, ¿no? Que sería la causa efficiens, que se llama en latín la causa eficiente. ¿Y qué es la causa eficiente? La causa eficiente no pertenece al objeto directamente, o sea, no proviene del objeto, sino que es exterior, es afuera, ¿no? Entonces, si tomáramos siempre mi ejemplo de la taza blanca, la causa material sería el peltre, no sé cómo la llaman aquí, metal o qué sé yo. Esa sería la materia, ¿verdad? La forma, el aspecto de taza. Después el uso, ¿para qué voy a hacer una taza o para qué se hace presente una taza en el mundo? Pues para contener un líquido y administrarlo y beberlo, ¿verdad? Y el problema viene con la causa efficiens, ¿no? Con la causa eficiente. Dice, ¿quién es o qué es la causa eficiente si no está dentro de la taza? Para que sea una causa eficiente tiene que estar fuera, ¿verdad? Y dice, bueno, en este caso sería el artesano. O sea, la persona que si yo moldeó el metal, pintó acá el diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, ok, tenemos ahí las 4 causas de Aristóteles y nos las pregunta, pero como siempre dice él, bueno, eso en realidad no explica la esencia, es decir, la actividad transitiva que hace la causa para hacer la esencia de la instrumentalidad, ¿no? Entonces, él dice, a través de una discusión un poco compleja, dice, la esencia de la causalidad es la responsabilidad. Dice, el peltre, la forma de la taza y el uso que se le va a dar a la taza, ¿verdad? Son corresponsables del ente taza, ¿vale? Y dice, el problema aquí es la causa efficiens, otra vez, ¿quién es? ¿Quién es el que lo hace? Dice, bueno, podemos decir que es el artesano, pero entonces el artesano está en el mismo nivel que las otras 3 causas, ¿vale? Entonces lo que hace el artesano es organizar todas estas causas anteriores para lograr la taza o el objeto de que se trate, ¿no? Entonces dice, la esencia de la causalidad es la responsabilidad de sus partes, ¿vale? Un poco así en plan meteorológico, están sus partes, etcétera, y entonces son responsables de sacar al mundo, dice él, to bring forward, de mandar adelante los objetos, ¿verdad? Esas serían las causas. De cualquier forma, Heidegger piensa que este sistema de explicación es erróneo, por lo que les dije de la causa eficiente, ¿no? Porque ¿cuál sería el papel de la corresponsabilidad que tendría el artesano al hacerlo, ¿no? Solamente las organiza o las ordena, ¿no? Las hace aparecer, ¿vale? Así las 4 causas son corresponsables de avanzar hacia algo, de dar lugar a, ¿no? Con sus guiones, siempre con sus guiones, dar, guión, lugar, guión a algo, permitir algo. Trae lo no presente a la presencia, ¿vale? La esencia de la causalidad es el ocasionar, el provocar la presencia de algo. Entonces, esa sería como la esencia de la causalidad, ¿no? Entonces dice Heidegger, ok, ya que estoy viendo cuál es la esencia de la causalidad, que es presentar algo que no existía antes, dice, hay otro concepto griego que también tiene que ver con este, que es el de la poiesis, ¿verdad? Que tiene que ver con traducir, producir, no traducir, con producir algo, ¿vale? Y entonces podemos pensar en la poiesis como es una especie de conocimiento, pero también es una práctica. Es conocimiento en el sentido de que, por ejemplo, Miles Davis o cualquier músico o persona que toque música tiene que aprender, ¿no? Tiene que conocer las notas, tiene que familiarizarse con el objeto que está manipulando, etcétera, etcétera. Pero si supongamos que están en un jam y dicen, ok, vamos a improvisar, ¿vale? La persona que está tocando la trompeta, Miles Davis, no sabe al final qué va a salir, ¿vale? Y en ese sentido,
es la poiesis. La poiesis tiene una especie como de indeterminación, que de cualquier forma trae a la presencia algo que no estaba presente. Entonces dice, ok, entonces ya tenemos la causalidad, que es hacer presente. La poiesis es también hacer presente. Y dice, pero la fisis también es hacer presente. Pensemos en un árbol, ¿verdad? La diferencia entre la fisis y la poiesis es como la causa eficiente, porque en la poiesis se necesita a alguien que haga, mientras que haga algo, que presente algo, mientras que en la fisis no, ¿vale? Entonces tú pones una planta y en las condiciones, en ciertas condiciones, no necesita del ser humano de que lo vaya a regar, de que lo vaya a podar, etcétera, solito sale el árbol, ¿no? Entonces la fisis tiene la capacidad en sí mismo, o el objeto sujeto de la fisis tiene la capacidad en sí mismo del cambio, mientras que los objetos productos de la poiesis no tienen esa capacidad, necesitan lo de afuera, ¿vale? En todo caso, dice, los dos son formas de producir, formas de presentar algo, ¿verdad? Y entonces, él dice, esta forma de presentación de algo nuevo es desvelar, es descubrir, es desocultar, ¿vale? Entonces, la palabra en alemán es Unverborgenheit, ¿no? Eso es desocultar. Y para Heidegger todo es desocultante porque o más bien, todo debe ser desocultado porque su proyecto es el de la hermenéutica existencial, ¿verdad? El ser humano no está aquí para conocer cosas, sino para existir. Y en el existir y en su contacto con el mundo va aprendiendo cosas, va teniendo información, va desocultando las cuestiones, ¿no? Entonces, dice Heidegger, a través de todo este camino que hice de la causalidad, perdón, de la instrumentalidad y luego de la causalidad, la tecnología no es solamente un medio, es decir, no es solamente instrumental, sino que la tecnología desoculta cosas, como cualquier otro producto de la poiesis o de la fisis, ¿no? Lo decisivo de la técnica no lo encontramos en el hacer y en el manipular de los entes intramundanos, ni tampoco en el aplicar estos medios para conseguir fines. Lo importante de la técnica o de la tecnología es que desoculta. Entonces ya nos vamos. La esencia de la instrumentalidad es la causalidad, la esencia de la causalidad es el desocultar, la esencia, por lo tanto, puesto que la tecnología ha sido creada y no es parte de la fisis, es desocultar también, ¿vale? Entonces la tecnología, después la trata Heidegger en términos de la diferenciación entre tecnología manual, artesanal, ¿no? De tiempos anteriores, y la tecnología moderna. Y concluye, dice, yo solamente voy a hablar acerca de la tecnología moderna. Entonces, cuando yo diga técnica, que dice tecnología, estoy hablando de la tecnología contemporánea, digamos. Pensemos desde el siglo XVIII para acá, ¿no? La diferencia entre ambas es que la tecnología moderna se basa en las ciencias naturales, sobre todo en la física. Y la física entendida como una empresa intelectual para describir a la naturaleza, para describir exactamente a la naturaleza. Esa sería la diferencia entre el artesano que en el siglo XVI trató de hacer un avión, digamos Da Vinci, ¿no? Que trató de hacer ese avión sin las nociones todavía de cómo funciona el aire, que si es más pesado que el otro, la gravedad, etcétera, etcétera, y lo que se produce a partir de la instrumentalización de los conocimientos obtenidos por la física o las ciencias naturales en general. ¿Voy bien? ¿Me paro? ¿Preguntas? Vale. Entonces, ahora bien, el desocultar que domina la tecnología moderna no se despliega en un producir, en un aparecer, en un hacer aparecer como la poiesis. Más bien, el desocultar de la técnica moderna, y aquí es bien importante, es un retar, un provocar, un desafiar, ¿verdad? ¿A qué se desafía? En primer lugar, a la naturaleza. Ahora sí podemos entender naturaleza como aquello que no ha sido creado, ¿no? No el término abarcador general de naturaleza. Y entonces, ¿de qué manera se provoca o se reta, desafía? La manera es que se obliga a la naturaleza, ¿verdad? ¿A qué se le obliga? A hacer algo que no necesariamente es. Es decir, a cambiar su esencia, a sufrir una especie de transformación ontológica, ¿vale? Y entonces, aquí tengo algunos ejemplos de la traducción, esta es la traducción de Soler y Acevedo de 1997. Les voy a leer dos ejemplos, sí, ¿no? A ver, el desocultar que domina la técnica moderna no se despliega en introducir, etcétera, etcétera. Aquí, el campesino, ¿no?
Dice, la Tierra se desoculta ahora como región, perdón, por el contrario, dije, una región es provocada a la extracción de carbón y minerales, provocada, ¿no? Obligada, digamos, retada, challenged, a la extracción de carbón y minerales. La Tierra se desoculta ahora como región carbonífera, ¿vale? El suelo como lugar de yacimientos de minerales. De otra manera aparece el campo, que el campesino antiguamente labraba, en donde labrar aún quería decir cuidar y cultivar. El hacer del campesino no provoca el campo, no reta a la naturaleza, a la tierra. En el sembrar las semillas, abandona él la siembra a las fuerzas del crecimiento y cuida su germinación, fisis. Entre tanto, la labranza del campo en la época moderna ha caído en la resaca de otro modo de labrar, el que obliga a la naturaleza a ser depósito de energía, ¿no? Lo pone en el sentido de una provocación. El campo es ahora industria motorizada de la alimentación. El aire es puesto o... sí, puesto no, sería el aire es retado, es challenged dentro de la entrega de nitrógeno. El suelo es retado por los minerales. Los minerales, por ejemplo, como el uranio, son retados por la energía atómica, que puede ser desintegrada para destruir o para construir, depende, ¿no? Entonces aquí vamos viendo cómo nos está diciendo el desocultar de la técnica no es como otro tipo de desocultares, digamos, de desocultación. Y luego tiene un ejemplo del RIN. Y se los voy a leer, es un poquito largo, pero creo que sí quedará más o menos claro a lo que se refiere con el retar, el provocar, ¿vale? Dice, la central hidroeléctrica está puesta en el RIN y lo dispone hacia su presión hidráulica, dispuesta para las turbinas que, girando, impulsan las máquinas, cuyo engranaje produce la corriente eléctrica que es distribuida a través de las centrales interurbanas y su red eléctrica que conduce la corriente. En el ámbito de esta serie de consecuencias mutuamente relacionadas de la distribución de la energía eléctrica, la corriente del RIN aparece también como algo ordenado, algo organizado por fuera, ¿vale? Por alguien de afuera. La central hidroeléctrica no está construida en la corriente del Rin como los viejos puentes de madera que desde hace siglos unen una orilla con la otra. Para hacer esos puentes no se necesitaba saber física, digamos, ¿no? Es lo que más o menos quiere decir Heidegger. Más bien está el río construido, ¿no? En la central. Es lo que ahora es como corriente, esto es proveedor de presión hidráulica, desde la esencia de la central eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un montón de ejemplos más, ¿no? Como la persona que siembra árboles, pero esos árboles son provocados para ser celulosa, y la celulosa es provocada para hacer papel, y el papel es provocado para hacer revistas, y las revistas son provocadas para generar opinión pública, y la opinión pública es generada para tener, digamos, una idea similar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ese es el reto, o el challenge, o la provocación que dice. La técnica moderna resulta en un desocultar provocante que obliga, ¿no? Este provocar obligante ocurre cuando las energías de la naturaleza se transforman en actos de descubrir, transformar, acumular, distribuir, modificar y dejar ahí, o sea, en el sentido heideggeriano de estar ahí, de los entes que están ahí, para ser reutilizados en el mismo ciclo tecnológico, ¿vale? Entonces, no sé si más o menos me voy explicando o me estoy haciendo, o los estoy haciendo bolas. Si no, ahí me paran cuando quieran, ¿no? Entonces, ¿cómo se definiría este desocultar obligante o provocante, ¿no? Quiere decir que los entes intramundanos se ordenan, se organizan para estar ahí, para estar disponibles, para ser incluidos en una organización o un ordenamiento posterior, ¿vale? Así, el desocultar se basa en ordenar las cosas de forma que estén disponibles para ser transformadas, acumuladas, distribuidas, etcétera, etcétera. Dice Heidegger que el problema con esta noción es que cuando las cosas están disponibles en el desocultar obligante de la tecnología, los entes pierden su calidad de objeto. Es lo que les decía hace rato. Hay una modificación ontológica provocada, digamos, por la tecnología. Hay otros ejemplos. Felizmente en este ensayo no siempre habla del martillo, pero tiene otros ejemplos, ¿no? Un ejemplo es el del avión. Dice, consideremos un avión que está en el tarmac o en la pista de despegue, ¿no? Vemos un avión y ya no vemos el objeto avión que está compuesto de alas, que tiene alerones, que tiene un motor, cabinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al lado de ese avión vemos otro avión y a otro, y luego otro y otro y otro, ¿no?
Entonces, estos dejan de ser los objetos avión para convertirse en un depósito de avión que posibilite, que haga posible la idea, que rete más bien, la idea de la transportación a larga distancia, ¿vale? Entonces, el problema ahorita, más o menos como para hacer un resumen, sería que la tecnología, al proponer a la naturaleza como fuente de energía acumulable, transformable, distribuible, etcétera, etcétera, ya me perdí en qué iba. Se transforma así, como que oculta más bien a los objetos, ¿no? O los desoculta de una manera diferente. Las cosas ya no son lo que normalmente son, ¿no? No tienen esa esencia de sí, ¿vale? Entonces, ahora sí, a manera de resumen, el modo de desocultar de la tecnología moderna implica tres aspectos. Primer aspecto, el retar, provocar o obligar a la naturaleza a ser fuente de energía. Él lo llama esto stellen. El segundo aspecto es ordenar la naturaleza, bestellen, es decir, encontrarle una cierta coherencia, ¿verdad?, a la convivencia de los entes intramundanos. Y en tercer lugar, es que pone a los entes del ordenar, es decir, lo que ha pasado en el punto 2, a disposición de ser usados, ¿vale? Vuelve a las cosas disponibles. Entonces, Heidegger plantea que se presenta una especie como de almacén, como Sánchez en la tienda de tus papás que hacen inventario, ¿verdad? Entonces, esa sería más o menos la manera en que, a lo que se transforman los objetos intramundanos a partir de la tecnología, ¿no? Necesito reponer, qué sé yo, multilimpiadores. Bueno, ahí tengo mi depósito, ¿verdad? Es decir, aquello que ha sido puesto disponible para el circuito o la dinámica de la tecnología a partir del ordenamiento y a partir de la provocación previa, ¿no? Y luego se pregunta Heidegger, ok, ¿quién ejecuta este obligar, este ordenar y este poner a disposición de? El ser humano, obviamente. El problema surge cuando el ser humano es obligado a extraer la energía de la naturaleza por sí mismo, ¿no? Es decir, cuando él empieza a pensar de manera tecnológica, digámoslo de alguna manera, y la naturaleza se convierte solamente en energía, el papel del ser humano es el extractor, el ordenador y el que pone a disposición esto, ¿no? Entonces, esta naturaleza, ¿no? El ser humano no controla la revelación. Cuando el ser humano se pone en plan tecnológico, ya no controla el desocultamiento, dice Heidegger. El peligro de esto es que el hombre se conciba a sí mismo como un mero estar disponible, ¿vale? Como depósito o reserva de recursos, ¿vale? Entonces, esto lo podemos ver, un ejemplo es en las organizaciones contemporáneas. Tenemos un departamento de recursos humanos, ¿no? Los seres humanos han sido ordenados de cierta manera y no en la vida real, pero estamos quienes trabajamos en estos lugares disponibles para ciertas cosas. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, si no, al ratito me hacen la pregunta. Entonces, aquí Heidegger, cuando ha hablado del desocultamiento y la imposibilidad, o más bien la imposición que se le hace al ser humano de descubrir o de desocultar a partir de la tecnología, habla de dos tipos de desocultamiento. El propio de sí mismo, como Dasein, es decir, la pregunta por el ser propio. Porque acuérdense que el Dasein proyecta, se relaciona con los entes intramundanos, tiene el cuidado, tiene los proyectos, tiene la finitud, etcétera, etcétera. Aquí Heidegger también se vuelve un poco así, ya ven cómo es. El ser humano pide a los dioses venias y agradece a los dioses cuando le dan las venias, etcétera, etcétera. Es como la definición de la primera parte de ser y tiempo, ¿vale? Está ese desocultar, ¿vale? Pero el desocultar derivado de la esencia de la tecnología, es decir, este desocultar obligante que tiene tres aspectos que acabo de decir, y pone a la naturaleza o obliga a la naturaleza a ser solamente un objetivo de investigación, capaz de ser percibido, ordenado y puesto a disposición de la propia tecnología, ¿vale? Entonces, aquí lo que está haciendo Heidegger es presentarnos al Dasein. ¿Cuál es la relación del Dasein con la tecnología? Dice, le están diciendo al Dasein, la tecnología le dice al Dasein, obliga al Dasein a pensar en el mundo de una manera particular, que no es la única, ¿no? No es el único modo de desocultar. Entonces, a estos tres aspectos que les dije del Stellen, Bestellen y Bestan, él lo llama como Gestell, ¿no?
Y aquí es donde se pone la cosa difícil con las traducciones en español. Dice, este concepto es importante, pues reúne la esencia de la tecnología moderna en un solo concepto. ¿Se acuerdan cuando él explica en Ser y Tiempo el concepto de estar en el mundo? Dice, primero voy a describir qué es en, después mundo y después quién está en el mundo. Es lo mismo para formar su concepto de Gestell, ¿no? Entonces, Gestell en español se traduce como lo dispuesto, según Soler y Acevedo, una traducción que no me satisface. Hay otra peor que se llama estructura de emplazamiento, ¿verdad? Que es la de Barjau o Barjau, no sé si es catalán. Y en inglés es más sencillo porque se llama enframing, ¿no? Enmarcar, estructurar, como ordenar algo y después establecer los límites de ese algo, ¿vale? Entonces estamos hablando de una especie de pertenencia. Y de ahí saca la idea Heidegger de que es un depósito, que es como el inventario, como un stock, ¿no? Es decir, el enframing o este concepto de Gestell es un modo de desocultar que hace presente lo real como dispuesto para la extracción, es decir, solamente hábil para ser utilizado por la tecnología. Ahora, se pregunta Heidegger, como siempre, ¿de dónde proviene esta forma de desocultar? De la física moderna, dice. De la física moderna, pero como ciencia exacta, con la pretensión de la exactitud, en su afán de representar la naturaleza como una fuerza coherente que es calculable, y esto es textual, ¿no? La física convierte la naturaleza en una fuerza coherente que es calculable, ¿no? Algo que tiene coherencia interna, consistencia interna, pero que vista desde fuera puede ser medida, ¿no? Así, para la física moderna, la naturaleza, de un modo u otro, se hace presente como algo medible, calculable, constatable por medio del cómputo. O sea, que se transforma en algo solicitable, algo que a quien puedes tú pedirle cosas, tal como si fuera un sistema de información, dice Heidegger. Y ya no es la naturaleza misma. Aquí es donde se produce el cambio ontológico. Ya deja de ser la naturaleza misma y se vuelve solamente aquello disponible, solicitable, ¿verdad? Y entonces, por lo mismo, modifica la hermenéutica del Dasein en el mundo, porque el mundo cambia, en el sentido de que la naturaleza cambia. La naturaleza ya no es esa naturaleza de la física, sino es la naturaleza de la tecnología. Es la naturaleza del framing, ¿no? Del emplazamiento. Vale. Ok, perfecto. Luego vamos, ¿cuánto llevo hablando? ¡Hala! Ok, ya me lo acabo. Esencia de la relación, la última parte del artículo, que es como les decía, la esencia de la relación entre la tecnología y el design, la relación que hay entre la tecnología y el ser humano. Y aquí es donde vamos a encontrar estos términos de el peligro, la salvación, etc. Entonces, solamente para recordar, la esencia de la tecnología es el desocultar obligante, que organiza y pone a disposición la naturaleza para el propio proceso tecnológico. Esta esencia puede llevar al ser humano a una forma de desocultar, esta forma de desocultar obligante, pero que se puede convertir en un destino, ¿no? Schicken, dicen, Schicken en alemán. Le da un destino, ¿no? Y entonces, este destino no lo pensemos como el telos, ¿no? Como esa meta, el objetivo, ese lugar al que vamos a llegar finalmente, sino dice Heidegger, bueno, mejor se los leo. Se podría decir que la esencia de la tecnología orienta al ser humano a un modo exclusivo de desocultación y revelación. Es decir, a un modo particular, ¿no? Es como si a partir del enframing, es como si a partir de esta concepción de la naturaleza, el enframing coaccionara, forzara o impusiera un modo privilegiado de relacionarse con los objetos y los otros seres humanos sobre otros modos posibles. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, como había quedado establecido antes, lo que busca Heidegger es la relación libre con la tecnología. Así, el modo del Gestell es un destino en el sentido de una posible dirección del desocultamiento, no en el sentido de una meta fatal, final y necesaria, ¿no? De la cual no puedes ir, en plan, ¿cuál es el destino del ser humano? Morirse, la muerte, ¿no? Eso no lo puedes evitar, no en ese sentido, sino en el sentido de presentar opciones de desocultamiento. Esta aclaración significa entonces que para Heidegger en lugar de que la esencia de la tecnología obligue al ser humano a alinearse, o sea, cuando el ser humano reconoce este llamamiento o esta obligación, tiene dos opciones, ¿no?
Una es alinearse críticamente con el diseño, producción y uso de los entes tecnológicos, ¿no? Es decir, utilizar, plegarse a esta forma de desocultar. Y la otra opción es la del rechazo absoluto, ¿no? Te vas a vivir allá a las montañas, tú solito, sin luz, ni internet, ni nada, ¿no? Dice, tenemos estas dos posibilidades producto del Gestalt, ¿no? Sin embargo, el ser humano, dice Heidegger, se debe abrir, debe dejar en libertad a los entes intramundanos, a las cosas que están afuera, para ver cómo se desoculta o cómo puede desocultarlas, ¿vale? No hay una forma única de desocultación. Ok, entonces, si el ser humano no se da cuenta de que es una forma entre otras y no la exclusiva forma de desocultación, es lo que él llama el peligro, ¿no? Está el peligro, y les leo así textualmente en esta traducción. Dice, la esencia de la técnica reposa en lo dispuesto, es decir, en aquello que ha sido puesto disponible para su consumo. Su imperar pertenece al destino, porque éste lleva en cada caso al hombre a un camino del desocultar. El hombre en camino está continuamente al borde de la posibilidad de perseguir y activar solo lo desocultado en el establecer, en el ordenar que llamo yo, en el ordenar, y tomarlo como la medida de todo, ¿vale? Entonces, ese es el peligro. Considerar que las imposiciones que hace la esencia de la tecnología sobre el ser humano hagan olvidar al ser humano que hay distintas formas de desocultar, ¿verdad? Esa es la cosa, distintas formas de comprender el mundo, distintas aproximaciones hermenéuticas al mundo, ¿no? Bueno, después ya identificó el peligro, dice Heidegger, ¿no? Ya identifiqué el peligro, que es esta idea monopolizadora de una sola forma de desocultar. Entonces dice, si el ser humano no se abre, es decir, no deja en completa libertad la esencia de la tecnología, no la comprende, digamos, no comprende, sino no la deja en libertad, punto. Se puede confundir incluso la identidad de Dios, ahí es cuando se empieza a aventar acá sus cosas. Entonces, se empieza a confundir incluso la identidad de Dios, quien perdería, dice él, su alto misterio, y se convertiría en la causa efficiens. ¿Se fijan cómo está dando la vuelta? La causa eficiente sería alguien que está fuera del mundo, que está haciendo cosas, etcétera, pero dejaría de ser Dios en ese caso, ¿no? Así, al igual que Dios sería la causa de todo, la tecnología también sería la causa del estado actual de cosas en el mundo, y sería imposible para el Dasein cambiar estas cosas. ¿Por qué? Porque no las comprende. Porque no está entendiendo, no está viendo que la tecnología tiene una forma particular de desocultar, que lo puede afectar a él también, ¿no? Ese es el peligro, no darse cuenta de que hay otros modos de desocultar. Si solo se considera la naturaleza como depósito de elementos disponibles para su uso, como almacén o como inventario, la capacidad de desocultar del Dasein se pierde, y con ello la posibilidad de la verdad, incluida la verdad del propio ser humano, ¿vale? Quien operando dentro de la lógica de las ciencias naturales y la tecnología podría convertirse, sin quererlo y sin saber, sin darse cuenta, en algo disponible, ¿no? En parte de un stock de algo más. Ok, entonces dice Heidegger sobre, quiero decir, este es el peligro, ¿no? Este es el peligro, ¿no? Que no se da cuenta. Dice, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué alternativas plantea Heidegger? ¿Qué posibilidades se abren ante este peligro? Dice, la salvación. Entonces aquí utiliza Hölderlin, uno de sus poemas, que dice, allá donde está el peligro está también la salvación. Entonces dice, salvar significa llevar algo a casa, es decir, a la esencia, hacer que algo habite su esencia. Y como esencia es una actividad transitiva, ¿no? Es activa, sería que algo se comporte o haga o se mueva de cierta manera. Si se entiende la esencia de la tecnología, se puede seguir en el camino de la pregunta por la esencia del ser humano, ¿vale? Si el humano no se deja monopolizar por esta manera exclusiva de desocultar que propone, o más bien que propone, no, que obliga la tecnología, ese mismo mecanismo de no preguntarse por la tecnología podría aplicarse a su pregunta de sí mismo, ¿vale? Si no se pregunta sobre esto, igual podría ser que no se preguntara por sí mismo. Entonces ahí dejaría de ser Dasein, pero bueno. Así, dentro del propio peligro está la salvación, la posibilidad de no caer en la visión monopolizadora del revelamiento al que obliga la tecnología. Si miramos, dice Heidegger, ¿no? En términos de la salvación, si miramos a los ojos a la esencia de la tecnología,
Esta nos obligará a preguntarnos por la esencia, pero comprendida de otra manera, no ya como la enumeración de los atributos que hacen que un objeto sea dicho objeto y no otro, es decir, características perdurables de los entes, sino como las manifestaciones de las cosas que pueden ser cuestionadas y modificadas. Es la salvación esa es la salvación, quiero decir, esa es la salvación. Ponderar la tecnología con la intención de mirar aquello que nos descubre y nos revela. Pensar en la tecnología, en lugar de solo presenciarla. Y ni siquiera la esencia, porque la esencia de la tecnología no se puede presenciar, dice Heidegger. Lo que se puede presenciar son los instrumentos tecnológicos y sus consecuencias, ¿vale? Pero si el ser humano no se pone a desocultar la esencia de la tecnología, etcétera, podría tener el caso de convertirse el mismo ser humano en stock. Ok, finalmente Heidegger, en este juego constante de ocultar y desocultación, de revelación y desvelación de los entes, propone otra alternativa. Y con esta cita ya termino la presentación, que es de Barjau en la página 20. Dice, como la esencia de la técnica no es nada técnico, o no es exclusivamente técnico, la meditación primordial sobre la técnica y la confrontación decisiva con ella tienen que acontecer en una región que, por una parte, esté emparentada con la esencia de la técnica y por la otra, no obstante, sea fundamentalmente distinta a ella. Dice, esta región o este ámbito es el arte, ¿verdad? El arte ayudaría a, digamos, pensar la esencia de la técnica de otra manera y nos permitiría o le permitiría al ser humano relacionarse libremente con ella, ¿vale? Y eso, muchas gracias. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, o comentario, con todo gusto. Mario. Sí, Jorge. ¿Qué rol podría cumplir dentro de una diagnosis contemporánea o sea, que podríamos nosotros tratar de bosquejar, por ejemplo, con el rol que ha empezado a cumplir la evolución de las ciencias sociales durante las últimas décadas, con una propensión hacia métodos o incluso actitudes epistémicas relacionadas a la física, por ejemplo, lo veo bastante en la economía? Podría ser tal vez más bien una manifestación de lo que, de justamente esto que predijo tal vez Heidegger de alguna manera, ¿no? En la relación ontológica con el ser humano, ¿no? Claro, ¿no? O sea, acuérdense que para Heidegger, como decía, el ser humano no está necesariamente, o el modo de ser del ser humano no es exclusivamente el conocer, como decía Descartes y Kant y todos estos, ¿no? Que es como, está un sujeto que está separado de los objetos y lo que hace es conocerlos, ¿no? Analizarlos, medirlos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, puesto que dice Heidegger, la esencia de la técnica es esta obligación o sí, forzamiento que hace Aldassine a partir de las ciencias naturales, también se podría considerar, respondiendo a tu pregunta, para las ciencias sociales, ¿no? En ese sentido, lo que diría Heidegger sería, no es la única forma de desocultar. No debería ser la forma monopolizadora o única de desocultar, ¿verdad? No sé si te respondí. Gracias. De nada, de nada. A ver, acá hay manos. No veo las manos. Aquí, Santiago. José, hola. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, qué interesante. Yo había leído este en el inglés hace muchos años y hoy día cuando me invitaste le releí en español y en español definitivamente no le hace, qué difícil. El Gestel en la traducción que leí era imposición y me costaba porque el enframing es mucho más claro. Sobre lo que dijo Mario es bien interesante porque hay algunos artículos explícitamente sobre esto, sobre la relación de Heidegger con las ciencias sociales, específicamente con respecto a Schumpeter y la escuela austriaca en general, que es la escuela del, no sé cómo se pronuncia, voy a tratarlo mejor, yo en cambio no he tomado nada de alemán, del Verstehen, la comprensión en base a la empatía o la introspección, ¿no? Y la escuela austriaca se llama por algo la escuela subjetivista. Ellos empiezan desde este punto y hay muchos que tratan de unirles más. En los 80 hubo un debate bien grande dentro de los austriacos que trataron de tomarle a Gadamer como la base metodológica base de los austriacos. Entonces hay una cantidad de artículos. Una cosa que me surgió y escuchándote hoy,
¿por qué Heidegger hace tanta diferenciación? ¿O por qué en términos bien concreto, por qué la técnica no es parte de la fisis? No, ¿por qué la técnica no es emergente? ¿No depende eso ya de cierta preconcepción que está dibujando una línea necesariamente? No es como que él mismo está empleando la técnica al verle al ser humano como fuera de lo que es. Correcto, correcto, ¿no? Porque me parece que la respuesta va por la primera parte de Ser y Tiempo, en donde hace la definición del mundo, ¿no? Que están los seres humanos, luego están los entes intramundanos, que son útiles, que te ayudan a hacer cosas, ¿verdad? Como que no resplandecen, están ahí solos, ¿verdad? Y entonces él dice, la relación que tiene el ser humano con los objetos se basa en unos proyectos, en unas ideas que quiere hacer. Lo que hace es relacionar directamente tecnología con poiesis, ¿verdad? Con una causa eficiente exterior a sí misma. Al contrario de la fisis, que no necesita de nadie, digamos, en términos griegos. Claro, pero en el rato de verle a los seres humanos como este sistema integrado, no es una fisis, no es justamente nuestras interrelaciones lo que lleva a la técnica, a la tecnología. En ese sentido, la esencia del ser persona, no puedo separarle de mis interrelaciones en el mundo. No sé aquí el término heideggeriano, cuál sería, de personas vivientes en el mundo. Y si es que tomo ese punto de vista, entonces ya la técnica ya no es fisis, ya no es poesis, sino es fisis. Ya, Creo. bueno, en ese sentido, si consideras como al mundo como un organismo, o digamos lo haces análogo a un organismo, sí puede ser fisis porque no existe Dios, no existe inicio, no existe final, no existe telos, ¿no? Entonces estaría como contenida la posibilidad de moverse, de cambiar, de modificarse, etcétera, ¿no? Eso Pero ayuda, él, eso ayuda a responder un poco de lo que decía Mario, y es uno de los caminos que se toman, justamente verle de esta manera integrada, donde la tecnología, esto toda la teoría de orden espontáneo en las ciencias sociales. ya, pero acá se me hace que el obstáculo principal está en que el ser humano se pregunta por sí, ¿no? Y es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jorge García, el Dasein Jorge García o el Dasein Santiago José, ¿no? Tú te preguntas a ti mismo y tú eres propio. Entonces, no, en realidad no pueden formar un organismo mayor, ¿no? Sino las asociaciones entre seres humanos se dan por compartir proyectos. Y cuando no comparten proyectos, el ser humano ni siquiera se da cuenta de sus amigos, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaría la imposibilidad de concebir como un organismo general mayor que tuviera dentro de sí la capacidad de modificarse. Nicolás. Sí, entrando igual en la discusión que hacía Santi y Mario, creo que las investigaciones de Levi-Strauss en África, si no estoy mal, y los primeros estructuralistas también denotaron que las humanidades y después las ciencias sociales se interesaron por taxonomizar o ordenar a estas culturas paralelas, por así decirlo, o periféricas, por ejemplo, ya sea tribus indígenas o demás, y que intenta como ver cómo otras culturas desocultan las preguntas por el ser sin tecnología, o sea, cómo lo hacen. Entonces ahí mi pregunta era más o menos si en este sentido la ciencia vista desde esta idea de física o de tecnología pura intentaba entender una hermenéutica distinta y por qué hacerlo era un proyecto novedoso para la época. Creo que Ya. esa es mi pregunta, es más del tipo histórica. Sí, sí. Entonces, como digo, el proyecto de Heidegger es la hermenéutica, ¿no? La interpretación del mundo. Pero él opina que, como te digo, no está el ser humano aquí para conocer, para medir cosas. O más bien, no es el único modo de ser. Esa es la oración que estaba buscando. El conocer a través de la física, la experimentación y etcétera, no es el único modo de ser del Dasein. Es decir, el conocer no es el único modo de ser, sino también el estar ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería por parte de Heidegger. Y luego la pregunta histórica no la pillé bien.
Nicolás. Que más allá de intentar comprender una hermenéutica distinta, ¿cuál es el verdadero objetivo de estudiar estas otras culturas? ¿Es descubrir algo más? ¿Es descubrir la pregunta por el ser en otras personas? No, definitivamente no, y en Levi-Strauss menos, ¿no? Lo que él trataba de hacer era encontrar constantes o patrones, ¿vale? Entonces decía, bueno, más o menos no sé la historia, decía él, como si estuviera hablando él, más o menos no sé la historia de la civilización, de la población europea, etcétera, etcétera. Dice, a lo mejor existen patrones que son, que no importa el tiempo, no importa el espacio, sino que el ser humano se organiza siempre de la misma forma, ¿no? Por eso trataba de encontrar estas estructuras y me parece que sí estaba influido por las ciencias naturales, ¿no? Es decir, tratar de encontrar ese genus o ese patrón general de organización social. ¿Qué dices, Jorge? ¿Cómo vas? ¿Qué onda, Lucas? ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por tu charla. Me esclareciste muchísimas cosas que yo no le había prestado mucha atención cuando había leído ese texto. Creo que me había quedado bastante, quizá como que vislumbrado por el final ese que tú terminas, y creo que por eso terminaste con esa cita. O sea, no sé si es que con el pasar del tiempo me ha parecido, o ha cambiado en mi impresión, ese vislumbramiento que tenía en algo así como una especie de acto de prestidigitación. Terminar el artículo con, y entonces el arte nos va a salvar. Eso es como, qué hermoso, porque, no sé, pucha, yo también quiero ser artista, pero luego te das cuenta que el arte es jodidísimo y no es tan fácil como es fácil quizá para alguien como Heidegger, que puede solo nombrarlo, ¿no? Pero no sé al respecto si es que él tenía en mente todas las implicaciones que tenía cuando mencionaba ese concepto, digamos así, de forma que a ratos me parecería demasiado liviano. Entonces, yo lo que me acordaba del artículo era, y aquí quizás sea una especie de ¿cómo se dice? Voy a tratar de salvar la traducción al español, porque en el español es la pregunta por la técnica, ¿no? Y no por tecnología. Y creo que quizá ahí hay alguna cosa que salvar, que cuando dices técnica, te permite hacer la conexión con la palabra entonces, en Tecné tienes la conexión con la poiesis. O sea, él hace esa conexión con el arte porque poiesis puede derivar en una técnica que viene a ser un arte o puede ser una tecnología, en este caso, digamos. Una especie no sé, digamos de enframing, ¿no? Y ¿qué será? O sea, un tipo de razonamiento o instrumentalización de la misma tecnología. Entonces, creo que el arte entra ahí gracias a que eso es también una técnica, ¿no? Entonces, creo que un poco mi pregunta era al respecto de, primero, ¿cómo te resulta este final del artículo? Si es que es o no una especie de acto de prestidigitación y en cuanto le menciona el arte. ¿Y cómo sería? Y por otro lado, esta es la segunda parte de la pregunta, es ¿cómo vendría a ser esta técnica que está más centrada en el arte? Si bien él no explica lo que él piensa, lo que es arte, quizá en otros artículos sí lo haga, cuando estamos pensando ya una concepción del mundo, un mundo social, ¿no? Porque él explica muy bien, y tú lo has explicado hoy día muy bien, cómo sería, ¿no? el hombre como stock, como instrumento, y utilizado por los recursos humanos, así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el arte, ¿cómo vendría a ser eso, no? ¿No podría quizá meterse la instrumentalización también? Ya. Entonces, sí, tienes razón. Yo elegí tecnología, aunque no se refieren a lo mismo. Como tú dices, técnica tiene la referencia al tecné,
¿verdad? Y la diferencia con tecnología sería como el pensar en la tecnología. Yo por eso elegí traducir tecnología. Todas estas traducciones en español y así lo dicen técnica, pero a mí me parece que puesto que estábamos pensando en esto, ¿no? El logos acá de Tecnei Logos, me facilitaba más pensar en ese sentido. Entonces sí, no son palabras equivalentes, digamos, en eso tienes razón. Sobre el final, bueno, es que él tiene esta idea de que una de las mejores formas de acceso a la verdad, digamos, o a la de ocultamiento, es la poesía, ¿verdad? Lo dice en la esencia de la poesía, que habla de Hölderlin y no sé qué, ya no me acuerdo de eso. Pero sí, ¿por qué? Se me hace que por dos razones. La primera es que la poesía no está sujeta necesariamente al imperativo lógico, digamos, ¿verdad? Y entonces, podría un poeta o una poeta acercarse al mundo e interpretarlo, desocultarlo, sin este bagaje necesario para describirlo, digamos, a partir de la observación y la ciencia, ¿no? Esa podría ser una. Y también creo yo que tiene que ver con eso de que sería como una especie de acceso más inmediato, ¿no? Porque el poeta o los poetas, según Heidegger, pueden decir lo que quieran, ¿no? En el sentido de que el lenguaje es realmente el elemento que media entre los seres humanos y la realidad, ¿no? Entonces estaría como un pasito más cerca. ¿Te acuerdas con esa discusión de las ideas, que hay dos ideas y que si estás un poquito más cerca, etcétera? Me parece que va por ahí. Esa podría ser una de las respuestas, ¿no? Es decir, el lenguaje sería la forma, es la única forma que tiene el Dasein de preguntarse por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Aunque no lo haga siempre explícitamente, ¿quién soy yo? ¿No? Tiene ese como, uff, ahí está. Entonces, como que el lenguaje media entre la persona, entre el ser humano y el mundo, y es más libre, no está sujeto a estas como preconcepciones, digamos, ¿no? Que él siempre está dándole a eso, ¿no? Y toda la crítica que hace de Descartes, etcétera, es como, nos están diciendo cómo pensar los entes, nos están diciendo cómo acercarnos a los entes. No, no, más bien, aviéntate, está en contacto con los entes y tú interpreta, ¿no? En tu experiencia, con tu propia finitud, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Sí, de acuerdo. A ver, en cuanto a la cuestión del lenguaje que decías, me parece que es cierto. O sea, es como que no podemos escapar a esto del lenguaje. Y creo que precisamente porque no podemos escaparlo, es que permite a Heidegger realizar este tipo de argumentos, ¿no? En donde se retrotrae a una etimología de la palabra para, para hacer todo un arco histórico tremendo y que suena muy como salvador en sus palabras, ¿no? Pero me queda claro esta duda, ¿no? Pero supongo que tiene mucho que ver al respecto de lo que él siempre repite, ¿no? En el lugar donde hay más peligro, también es el lugar donde hay más inocencia, y donde menos pensamos que existe un peligro, o menos pensamos que se puede salvar toda la costa. Claro. Sobre ese aspecto, me queda la idea siempre que sigo leyendo a Heidegger, que está lo oculto, ¿no? Obviamente está hablando de la revelación, la ocultación, el Lichtung y todo este rollo, el claro, el aclaramiento y demás, pero que siempre hay un sitio que ya es inaccesible, que ya no es ni siquiera concebible, ¿no? Y ahí es donde me parece a mí que está el límite de Heidegger. Es decir, si todas las cosas son una apariencia y la actividad del Dasein es tratar de ir más allá de esa apariencia para llegar a una especie de, como de idea acá platónica en ese plan, pero no se puede porque el desocultamiento es como va por momentos, ¿no? A veces se oculta, a veces se desoculta, el propio ser humano no se puede desocultar del todo a sí mismo, entonces queda como ese espacio vacío, y que me parece que él dice, el arte, la poesía sobre todo, es la mejor forma de acceder a eso, ¿no? Y de hecho viendo un documental,
está en Netflix y no me acuerdo cómo se llama, What is This o algo así, que reúnen a 9 científicos, ¿verdad? De la neurociencia, un psicólogo, no me acuerdo qué más, un físico, etcétera. Es bien curioso porque todos dicen, hay un límite y no sabemos qué hay más allá. Y me acordé mucho de Heidegger cuando vi eso, ¿no? Heidegger, a pesar de que es como muy claro en todas bueno, no es muy claro, pero como muy contundente, quiero decir, en sus explicaciones, llega un punto en que ya no hay a dónde ir, ¿no? ¿Qué digo? Por eso yo creo, como decía el profe que dio la clase, digo, que estuvo aquí la vez pasada, la interpretación que dio fue, no podemos nosotros descifrar ese enigma, esa zona oscura, ese dark matter, ¿no? Solamente podemos contemplarlo. Y lo que tenemos que hacer es como, pues ni modo, ¿no? Darse cuenta de eso. Me parece que va por ahí. Sí, totalmente. Como que a veces también se hace, me parece que es esta cosa que es tan indescriptible, o creo que también dijiste inefable cuando estabas hablando de la charla, también tiene que ver con este tipo de experiencia que tenemos y que está en la primera parte del ser y tiempo, de un conocimiento de las cosas, que solo como que lo sentimos, que estamos haciendo, o sea, que estamos conociendo por el hacer, y no lo podemos medio nombrar a esa especie de dificultad de expresión de las cosas, y como que vislumbramos un mundo, y al rato que lo queremos explicar, tenemos que traducirlo a palabras y empieza ahí el desastre, ¿no? Entonces, a veces es como muy real cuando lo experimentamos por momentos, y otras veces es tan irreal, y como vivimos en sociedad, y la sociedad se construye a través del lenguaje, o si es que vamos a preguntas como la de Levi-Strauss y demás, necesitamos el filtro del lenguaje. Ya nos quedamos sin ciencias sociales, nos quedamos sin ningún tipo de ese tipo, digamos, de raseros. Sí, sí. Ortiz. Justo hablando del arte, pues, chuta, a mí, bueno, Heidegger tiene este otro texto que se llama Arte y Poesía, que lamentablemente yo leí antes que la pregunta por la técnica. Entonces, para mí fue como todo se dio la vuelta. Y justo pensando en esta pregunta, ¿no? Y la última que deja en la pregunta por la técnica sobre el arte nos salvará y esta premisa, es como súper interesante pensarlo porque para mí Heidegger siempre ha sido práctico. Se hace un montón de bolas, pero es práctico en el sentido de que todo lo que describe es funcional. Y a la final, si es que le agarras la onda, pues le estás entendiendo y una cosa te lleva a la otra y todo hay una casualidad ahí interesante. Pero cuando él se topa con el arte en este artículo, que no es muy grande, creo que tiene como 100 páginas nomás, en este artículo él se va como, creo que 50, 60 páginas intentando explicar el arte plástico sobre todo. Agarra pinturas de Van Gogh y otros artistas intentando explicar, y nunca puede llegar a algo como funcional en cuanto a su teoría, porque creo que en la manera de pensar, en la manera en la que Heidegger intentó estructurar toda su teoría y todo como su manera de llegar a un conocimiento, entre comillas, el arte no cabe ahí. Entonces, por eso es que coge ese salto y se va a la parte poética y habla de Hölderlin y dice como, claro, el arte, la poesía sí nos va a salvar en cierta medida, porque, como tú decías, ¿no? El lenguaje nos da ciertas libertades y el poeta, como es al ser este maestro en el lenguaje, tiene total libertad para explicar el mundo, ¿no? Y es comprensible, porque en cierta parte creo que habla de que el poeta siempre está desfamiliarizándose del mundo y usa el lenguaje para expresar esto, ¿no? Y es como un traductor de otras cosas. Pero, y la forma en la que soluciona el problema de que no pudo explicar por completo el arte plástico y las pinturas, la escultura y este tipo de otras expresiones, es diciendo que a la final el arte, de este tipo de arte plástico, se puede explicar con poesía o se puede explicar con el lenguaje. Entonces, vuelve a la última pregunta, que es al final la bronca con el lenguaje, y que en realidad nuestro último límite es el lenguaje. Y quien maneja el lenguaje, en este caso el poeta para Heidegger, es como el único, no el único, pero un sujeto que tiene una posibilidad de entender el mundo desde otras perspectivas.
Entonces, como muy chocante, creo yo que siempre está llegando a este fracaso hacia el final en todo lo que intenta tratar, sobre todo cuando intenta explicar la existencia, pues, y dejando de lado la esencia. Y es súper interesante que usa estos términos griegos, como la aletheia, y justo me he acordado de la aletheia y de la galma, que son términos nacidos específicamente para la explicación artística de lo que debe provocar una obra al espectador y tal. Entonces, este descubrimiento de la verdad, de la aletheia y de la galma, en realidad es solo un desocultamiento de tu verdad como sujeto, como espectador, y de lo que te provoca esta obra. Entonces, como igual llegas a un punto en el que es ininteligible e indescriptible lo que está pasando. Claro. Difícil el límite, esa región, ¿no? Claro, o sea, si queremos hablar en términos como ahorita, diría que el enframing de toda la existencia del lenguaje, lo que ya decía Wittgenstein después. Exacto. Y por eso se me ocurre a mí hablar de lo inefable, ¿no? Claro. Siempre en Heidegger hay algo oculto, algo más, algo que no es, que es solo apariencia, ¿verdad? Entonces, es algo que no se puede decir porque yo, digo, no soy experto en heideggeriano, pero se me hace que si él pudiera haber dicho lo que cree que hay detrás de la apariencia, lo habría dicho, ¿no? Entonces, es como no mentarlo, no poderlo decir. Pero como en cualquier caso, Wittgenstein lo explica mejor, más fácil. Aparte, él dice, Simón, hay cosas que no se pueden decir, güey, ni modo, güey. Si no puedes decirlo, no lo digas, ¿no? Sí, sí. Mario, otra vez. Perdón que haga otra pregunta, pero no quiero quedarme un poco en esta duda. A veces me daba a mí bueno, no conozco muy a profundidad como para decir así determinantemente, por eso tal vez recurro más bien a tu criterio. Y sé que en realidad parten como que de una base ontológica un poco diferente, pero a veces considero, ¿existiría una posibilidad de generar una conexión entre este concepto, la primera caracterización que mencionaste sobre el tema de la instrumentalidad, con el concepto que luego elabora, por ejemplo, Horkheimer y todas las consecuencias en el tema de la razón ilustrada y eso, ¿qué nexo podemos construir sobre eso o qué relación pudo haber tenido, por ejemplo, con la obra de Heidegger, esta producción que luego germinó también con Adorno, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Adorno, Horkheimer y Habermas. Son muy, muy parecidos en sus, si te fijas, o sobre todo yo me acuerdo de Horkheimer y de Habermas. La concepción que tienen de la tecnología y el peligro que ellos encuentran, ¿no? Desde la Escuela Crítica de Frankfurt, es reparecida a la de Heidegger. Pero es que ellos la quieren aplicar o circunscribir, me parece a mí, al cambio social, ¿vale? Entonces, entender cómo tratar de meter este peligro sobre la tecnología como insumo para imaginar una sociedad diferente, ¿no? De acuerdo con su ideología. Pero Heidegger, no, Heidegger siempre son preguntas ontológicas y grandotas, como tú dices al principio de tu intervención, ¿no? A Heidegger no le interesa demasiado, me parece a mí, que la sociedad cambie en algún sentido o en otro, o que si las clases sociales y tal. O sea, acuérdate, su pregunta es, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? ¿No? Las preguntas de la Escuela de Frankfurt sí son diferentes, es hacer un diagnóstico de la sociedad capitalista, como dicen ellos, capitalista avanzada, encontrar como las partes nocivas y sus vicios para modificarlos de alguna manera, ¿no? Ellos no eran no hablaban tanto de revolución, así de armarnos a golpes, ¿no? Pero sí de modificar la sociedad. Entonces yo creo que esa es la diferencia, son como dos ámbitos de aplicación diferentes. Pero sí, sí, o sea, si te fijas o si buscas así, vas a ver que el peligro de considerar a la técnica como la única forma de relacionarse o la forma privilegiada de relacionarse con la sociedad, lo que dice Heidegger y lo que dice Habermas y Horkheimer es bien, bien parecido. La cosa sería la aplicación de esas ideas, lo que diferiría, creo yo. Gracias. Bueno, pues... Andrés. Hola Jorge, ¿qué tal? Yo me quedé mucho con esta duda y de hecho me llamó mucho la atención este como que trascender que es bastante recurrente. Por ejemplo, el nómeno de Kant, lo real de Kant, lo real de Lacan, las ideas de Platón. O sea, siempre hay esta idea de
algo más allá que es inefable, incomprendible y todo eso. Pero quería, o sea, ahondar un poco más en la perspectiva de Heidegger, en específico a qué se refiere, porque lo que entendí ahorita es que la aproximación más grande es a través del arte y en específico la poesía. Pero este no es como que, esto no lo abarca, ni siquiera lo explica ni nada, sino que lo define y por medio de esbozos. No sé, tal vez podrías ampliar un poquito ese tema. Ya. Entonces, lo que podría hacer es como más o menos repetirte lo que le dije a Lucas, ¿no? Que es una especie de prejuicio positivo que tiene Heidegger al lenguaje por distintas razones, ¿verdad? Como te digo, es como el mediador entre el ser humano y el mundo, es la forma en que tenemos nosotros de comunicar el mundo, de comunicarnos nosotros, de preguntarnos a nosotros mismos. Y también los poetas no tienen que escribir de cierta forma, o sea, como, ¿no? Como en las clases, si tienes que tener una tesis y desarrollarla, etcétera, etcétera. No, ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, sobre cualquiera de los temas. Entonces, eso, según Heidegger, garantiza una aproximación más libre, más en plan Husserl y la reducción, ¿te acuerdas? Más de deshazte de todo lo que tienes en tu mente para estar en contacto directo con eso. Sería como, creo yo, el valor existencial de la relación entre un poeta y el mundo sería más inmediata y más auténtica y originaria que la de un científico, por ejemplo. Eso es lo que creo. No sé si te respondí o nada más te hice más bolas. Sí, o sea, es que supongo que la esencia de la pregunta es que no pueda ser respondida, pero sí, o sea, sí me aclaraste mucho, de hecho, gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? O sea, esto no es ninguna pregunta, pero quizá apuntar algunos pasajes, o sea, porque veo que es como una... ¿Qué fue? No, yo sé que no. Un primo mío que se conectó. Este, como veo que es como un tema recurrente, ¿no? No sé si que es o el contexto de esta charla o en general en Heidegger, porque siempre llegas a ese límite que deja sin explicar. En Contribuciones de la Filosofía, él sí tiene unos pasajes al respecto de lo que llama sigética, y es como su pensamiento al respecto del silencio. Y ahí sí se ve como que él trata de reducir todo el pensamiento a una especie de... ¿O cómo sería? A ver, él, él cree que sí existe una palabra del ser, que en algún punto, después de mucho silencio y de estar así como reticente todo el tiempo, reticente, ¿no? De lo que te dice el sistema y del enframing y toda la vaina, va a surgir la palabra del ser y esto es un momento ahí de claridad que aparece en un fragmento de formas muy indirectas en la obra posterior de Heidegger, en especial las contribuciones. Entonces, no sé, es que eso podría servir de algo. Sí, sí, la relación entre el Verborgenen y el Lichtung, ¿no? El Lichtung sería como... te estás refiriendo a esta imagen donde hay un bosque y luego hay un claro en el bosque, ¿no? Donde no hay árboles. Eso es lo que dices. Sí, bueno, en parte sí estás mencionando los caminos del bosque. Es, O de la... vale, ¿no? Pero entonces están como muy relacionados, ¿no? Ambos son formas de desocultamiento, ¿no? Uno es resultado del desocultamiento, el otro es la actividad de desocultar, pero están como bien relacionados. Ahora, es que yo no sé, a mí a veces sí, también depende del día, ¿no? A veces Heidegger me abruma demasiado y me empieza a caer gordo personalmente, ¿no? Así como le digo, a ver, Martín, cálmate, siéntate, tómate un vaso de agua y al rato platicamos otra vez, ¿verdad? Y sí, cuando tiene estos arrebatos líricos, a mí me confunde mucho, ¿no? Y la verdad es que no tengo como no soy especialista, no tengo que estar leyendo todo el rato a Heidegger siempre. Hay cosas que me quedan muy en la oscuridad, ¿sí? Muy en la sombra.
Entonces, por ejemplo, eso de la palabra del ser, yo lo interpreté, o sea, lo leí hace miles de años y lo interpreté como la palabra del Dasein, cuando trata de responderse sobre sí mismo. Pero igual no es, o sea, no sé, esas son las cosas como, hay esos arrebatos que tiene Heidegger que no lo sé, la verdad no sabría qué quiere decir la palabra del ser. El problema es que cuando Heidegger como poeta es muy buen filósofo, pero no funciona haciendo metáforas. Claro, sí, sí. Su mejor, sus mejores versos son estos, ¿no? La nada nadea y el mundo mundea y etcétera. Claro, correcto. Yo tengo aquí la traducción del Ser y Tiempo en inglés. Esta es la de Stambaugh. Ajá. Y aquí están, en la portada, yo no sabía, pero aquí están, hay versos que tiene Heidegger. Entonces ahí está ese arrebato ahí de poeta. Y Sí. yo tampoco leo alemán, son dos primeros niveles que hice nomás en alemán, entonces solo me quejo en la fonética. Pero le pedí, me acuerdo, a una profesora que era alemana y le dije que me traduzca. Y claro, unas cosas malísimas, eran las mismas cosas que decía en los textos de filosofía, pero puestos aquí. Bueno, también estoy juzgando rápidamente, ¿no? Sí, sí. Pero era eso, ¿no? Como que también es una especie de lucha existencial que él tenía al respecto de querer escribir, ser artista y demás, y poder personificar eso que él tanto laudeaba, si es que esa es una palabra, en algún punto, ¿no? Y Sí. entonces, claro, esta esperanza de que existe una palabra de ser que pueda nombrar el ser de una forma tan originaria que transforma el mundo, eh, era algo que, claro, más que nada era una esperanza. Un principio de esperanza. Oh, oh, ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, no, pues muchas gracias. Es muy interesante todo lo que platican, pero fíjate, ahorita hizo Lucas un juicio de valor muy interesante. Yo no soy filósofo, yo soy más científico, ¿eh? Me dedico a los recursos naturales, hablo desde México. Pero hizo un juicio de valor sobre unos poemas que hizo. Heidegger se dice, ¿no? Y dijo, son malísimos. Para mí Picasso es malísimo, pero para muchos otros no lo es. Y sus obras valen millones de dólares. Entonces, creo que es desde la perspectiva de tu entendimiento, de tu gusto y tu inclinación. Porque a lo mejor lo que él expresó fue ahí, no lo sé, no lo conozco, no lo he leído, no sé de qué trata. Pero a lo mejor fue su éxtasis lo que puso en la contraportada. Y a lo mejor no lo entendemos. Pero creo si entiendo lo que escuché desde hace un poco más de una hora, que sea muy interesante. Yo no conozco mucho esto, pero me encanta todo lo que platican y todos sus conocimientos me abruman y más noche me voy a poner a meditar en muchas cosas. Yo soy muy naturalista, no soy conservacionista, pero soy muy naturalista. Y creo entender lo que decía Jorge, de que el poder hablar, cosa que no hacen otras especies, para poder traducir o interpretar las cosas, se puede lograr mucho a través del arte y sobre todo, como decía por allá alguien, no sé si era Nicole, sobre las artes plásticas. Porque si ustedes se paran en un acantilado del Mar del Norte o en el Mediterráneo o en unas costas del Mar Caribe y lo observan, a veces no van a encontrar palabras para describir tal belleza. Eso es arte. Alguien lo hizo tan maravilloso a los ojos que incluso ni siquiera con el lenguaje lo podemos transmitir. Entonces, no sé si estoy diciendo tonterías o no, pero creo que de todo lo que escuché es a lo mejor interpretar lo que yo desde la área científica lo tengo que interpretar con números. Yo lo tengo que interpretar con números. No lo puedo interpretar desde una parte romántica o de una parte poética. Tengo que ser muy científico en mi expresión sobre el mundo que nos rodea.
con números, ¿eh? Yo lo veo con números. Pero evidentemente ante mis ojos entra el placer de lo que veo. Y veo placer en donde muchas personas no ven. Veo placer en el desierto, en el mar, en el monte, en la vegetación que nadie ve, que nadie voltea a ver. Y digo, ¿quién puso esto aquí de manera tan armónica? ¿Y por qué se reproduce de esa manera tan armónica? Y cuando uno interviene, como bien decía Jorge, con la técnica y la tecnología, luego viene uno destruyendo esa armonía que la naturaleza o el planeta te viene dando y te viene enseñando siglo tras siglo y tú intentas romper. Y que por eso se explica, y ese es el fundamento de los europeos, estos filósofos que mencionas, que dicen que lo que viene siendo la teoría económica o la teoría del capitalismo, que llega un momento en que la rueda gira tan rápido y se evoluciona tan rápido que termina por destruir otras cosas, porque rompen con el equilibrio ecosistémico, o sea, aceleran el paso de la Tierra, aceleran el paso de las cosas, y es donde vienen los conflictos ideológicos. Entonces, si quiero entender lo que oí de todos ustedes, que suena muy interesante, si es que mi mente alcanzó a comprender algo, si es a través del lenguaje, y que a lo mejor no lo supo explicar él, y yo tampoco, yo menos, es como de una manera poética o de una manera orgásmica, digamos, puedo expresar yo lo que veo del ser, lo que veo de lo que veo, de lo que estoy viendo que está en este mundo. Y hay una parte interesante que quisiera yo preguntar. Por ahí Jorge mencionó de hay cosas que son objetos. Todavía no termino de entender por qué les llamamos objetos. A lo mejor están a la espera del descubrimiento, es decir, de ¿cómo le llamaste? La autopresentación. Eso de autopresentación, del autodescubrimiento, del Desocultamiento. Desocultamiento, exacto. Que es, yo ya estaba aquí, o sea, tengo siglos en este planeta, me llamo litio, ¿verdad? Y sirvo para las baterías, pero yo ya estaba aquí, e incluso a lo mejor antes que tú. Entonces, ese desocultamiento, es un desocultamiento hacia los ojos del hombre. Bueno, eso es lo que quería que yo comentarles, comentarles, pero se me hizo muy interesante ese juicio de valor que hizo Lucas. Muy, muy interesante porque estableció, y está bien, su precisión sobre lo que escribió y le tradujo esta persona alemana. Es decir, ni le entendí ni me gustó. Está bien. A lo mejor a otros sí nos gustan, ¿no? O sea, no lo saben. Pero muchas gracias por escuchar. No, hombre, no, gracias por venir, Geras. Ya vamos casi 1 hora y media y aquí nos quedamos como en los cafés presenciales hasta la medianoche. Claro. Entonces, nada, de nuevo, gracias Jorge por participar otra vez en este café filosófico, en esta ronda de ciclos. Y a todos, pues, me queda invitarles para el 8 de abril, que es el quinto encuentro con Estefan, que es profe de la Cato, y va a hablar sobre la relación entre Heidegger. Entonces, ahí nos vemos en 15 días. De nuevo, gracias Jorge y una buena noche. No, gracias a ustedes. Cuídense. Muchas gracias a todos. Nos vemos. A todas.